En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta 7 retratos de personas de Dios. Capítulo 2, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes en la continuación de nuestro tema para esta semana, 7 figuras del pueblo de Dios. Esta serie que hemos estado mirando juntos en el espejo de la palabra de Dios es para saber la clase de gente que somos como pueblo redimido de Dios. La sección particular del espejo en la que hemos estado mirando ha sido la epístola de Pablo a los Efesios. Hemos descubierto una sorprendente variedad en la que hemos visto ahí el pueblo de Dios. Tiene muchas funciones diferentes aquí en la tierra y cada función representa un aspecto distinto. Esto corresponde a lo que Pablo mismo dice en el capítulo 3 de Efesios, versículo 10, a fin de que la infinita o multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dije ya que la Iglesia está designada para hacer la demostración de la multiforme sabiduría de Dios en el universo entero. Yo prefiero la traducción de esa palabra infinita como multiforme, de manera que cada aspecto diferente del pueblo de Dios presenta un aspecto distinto de la sabiduría de Dios. Debemos estar en guardia para no enfocarnos en un solo aspecto, excluyendo a los otros. Un propósito mayor de esa serie de charlas es mostrarle cuántos aspectos hay en el pueblo de Dios y lo peligroso que es meternos en un solo carril de su revelación y ver solo uno de los aspectos del pueblo de Dios. De ser así, estaremos perdiendo mucho de lo que Dios tiene y de alguna manera tenemos que calzar en todos los propósitos y funciones y encontrar nuestro lugar en cada una de las formas presentadas por Pablo en esta epístola a los Efesios. Hasta ahora hemos visto 6 figuras específicas del pueblo de Dios presentadas en Efesios. Son las siguientes: la asamblea, el cuerpo, la hechura, la familia, el templo y la novia. Hoy vamos a ver la 7ª figura. Es una figura que contrasta grandemente con las otras. La 6ª era la novia. ¿Cuál cree usted que sea la 7ª? Bueno, se lo diré. Es el ejército. Que 2 cosas podrían ser más distintas entre sí que una novia y un ejército. Para esta figura final del ejército, leamos en el último capítulo de Efesios, el capítulo 6, versículos 10 al 13. Igual que la figura de la novia, que no se menciona por nombre en ese pasaje, tampoco se menciona la palabra ejército, pero las implicaciones no dejan absolutamente lugar a dudas. Esto es lo que Pablo dice de nosotros como pueblo de Dios en Efesios 6, versículos 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es una advertencia bien clara que como cristianos vamos a enfrentar esa guerra. Va a venir lo que Pablo llama el día malo. Será un día de aflicción, de prueba, de presiones satánicas contra nosotros y tenemos que estar preparados. Y Pablo dice revestidos con toda la armadura de Dios. ¿Qué clase de persona se pone una armadura? La respuesta es obvia. Un soldado realmente, que toda la figura está basada muy de cerca en un legionario romano y su armadura en los días de Pablo. De manera que somos comparados en cierto sentido con una legión romana, la unidad militar más efectiva del mundo antiguo, la que conquistó el mundo conocido para el Imperio Romano. Estamos pues en una guerra. Somos el ejército de Dios. Quizás algunos no sepan que ha habido una guerra que ha existido entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás a través de la historia de la humanidad, pero la venida de Jesús como Mesías, Salvador y Libertador puso al descubierto la guerra entre estos 2 reinos opuestos. Escucha lo que dice Jesús en Mateo 12, versículos 25 al 28. Jesús había sido criticado por los fariseos por su ministerio de echar fuera espíritus malignos. Lo acusaban de poder hacerlo por estar aliado con Belcebú, uno de los títulos de Satanás. Esa es la respuesta de Jesús a ellos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es en este último versículo que quiero detenerme. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Un poco antes
había estado hablando del reino de Satanás, diciendo que el reino de Satanás no está dividido, y la explicación es que está en oposición total al reino de Dios, y ahora habla del ministerio de echar fuera demonios como demostración que el reino de Dios ha venido. Aquí tenemos lo que yo llamo el choque de los reinos, el encuentro visible y manifestado entre el reino de Dios, representado por Jesús, y después por la iglesia, y el reino de Satanás, representado por los demonios, etc. Ahora necesitamos entender un poco con respecto a las armas y el campo de batalla de ese conflicto. El mejor pasaje que conozco es el de 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5, donde Pablo dice esto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo dice que estamos en una guerra, pero que no es en la carne, en lo físico, en lo material, es en lo espiritual, es en el espíritu, y debido a que la contienda es en el espíritu, tenemos armas apropiadas, no carnales, físicas o materiales como bombas, balas o tanques, sino que son armas espirituales, y esas armas son poderosas en dependencia de Dios para destruir las fortalezas de Satanás. Y el 5º versículo es muy revelador, nos define el campo de batalla. Pablo dice: estamos destruyendo las especulaciones y todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tome esas 3 palabras, especulaciones, conocimiento y pensamiento. Todas ellas se relacionan a un dominio en particular. Es obvio que se trata de la mente, de manera que la mente de la humanidad es el campo de batalla. Satanás ha engañado a la humanidad por medio de sus mentes. Los ha capturado y ha edificado en ellas sus fortalezas de prejuicio y de incredulidad. Nuestra asignación como pueblo de Dios, como ejército de Dios, es hacer guerra con las armas espirituales que Dios nos ha entregado, derribar las fortalezas de Satanás en las mentes de la gente, liberarlos del cautiverio de Satanás y traerlos cautivos a la obediencia de Cristo. Antes de terminar esta charla, hoy voy a tomar un momento para hablar sobre el proceso o el intercambio por medio del cual la novia se convierte en el ejército. Me gusta esto, está tan claro en las Escrituras, es casi una especie de revelación especial. Encontramos el proceso del cambio en el Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 6, 2 versículos, el 4 y el 10. En el primer caso, el esposo habla a su esposa, Cristo, hablando a su iglesia, y describe la iglesia como él la ve. Eres hermosa como Tirsa, amada mía, encantadora como Jerusalén, imponente como ejército con estandarte. Esa es una combinación inusitada, usa las palabras hermosa, encantadora, la palabra afectuosa, amada, y entonces al final esa persona hermosa aparece como un ejército con banderas. Note la diferencia, es algo militar. Y en el versículo 10 hay un comentario de la apariencia de la esposa con esa característica. Supongo que es lo que podríamos llamar el coro o los espectadores que hace este comentario en el Cantar de los Cantares, capítulo 6, refiriéndose a la esposa, la iglesia. ¿Quién es esa que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? Vea usted una descripción de la iglesia, pero los espectadores, el mundo, están sorprendidos de ver a la iglesia aparecer como un ejército. Deleítese en la belleza de la figura. Se asoma como el alba, después de una noche de oscuridad, hermosa como la luna llena. La luna en cierto sentido representa a la iglesia porque su función entre los cuerpos celestes es reflejar al sol que representa a Cristo, refulgente como el sol, con la misma pureza y justicia de Cristo, y entonces imponente como escuadrones abanderados. De manera que la esposa revelada como el ejército va a sorprender a Satanás y al mundo, y vea el orden. Primero Cristo ve a su novia como un ejército, entonces ella aparece al mundo de esa manera. Por eso es tan importante que nos veamos en el espejo como Cristo nos ve, porque cuando comenzamos a vernos de esa manera por fe, entonces el Espíritu Santo nos transforma en lo que vemos. Muy bien, ahora la aplicación doble, la característica esencial, lo que se requiere de nosotros. La característica esencial del ejército, creo yo, es claramente la demostración del poder invencible de Dios contra todas las fuerzas del mal. ¿Qué se requiere de nosotros? La respuesta es clara también, disciplina militar. Esto es algo a lo que los cristianos tendrán que prestar mayor atención en los días que vienen. Si vamos a hacer un ejército, tenemos que someternos a la disciplina divina. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para hacer un resumen y una aplicación general de las 7 figuras.